actualidad. La semana pasada no estuvo con nosotros, pero hoy día ya se está incorporando acá con nuestros oyentes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Gracias por venir y bueno, siempre nos comentan ahí de lo atractivo e interesante que son los temas que se exponen cada semana aquí en la radio y que obviamente tienen que ver un poco con una vuelta al tema científico. Y hemos hablado mucho, por ejemplo, de la importancia de la aviación, de la historia de la aviación, del transporte aéreo, pero hoy día sería bueno saber en general el transporte terrestre, por decirlo de alguna manera, saber cuánto ha incidido, por ejemplo, en lo que es hoy día el cambio climático, la contaminación, si es tan importante, porque hoy día el transporte es lo que realmente mueve al ser humano. No se concibe otra manera para muchas cosas de ir a un lugar o mandar una carga o muchas cosas sin el transporte. Así es. Bueno, el problema que hay hoy día en la Tierra, y ese es muy recurrente, todos lo saben, es que está cambiando el clima. Claro. Y al cambiar el clima, cambia el plano, el mapa económico. Porque donde antes había agua, después no hay agua. Entonces lo que se plantaba o se sembraba ahí ya no se puede, hay que ir a otra zona. Ya. Y eso tiene un costo gigantesco. Una viña que ya no puede, qué sé yo, producir en el norte de Chile, por decir algo, tiene que irse más al sur. Y eso significa un costo gigantesco. Claro. Entonces, para eso se hacen embalses y cosas de esas, pero finalmente nada puede suplir lo que es la característica propia del clima para una zona. Eso no se puede cambiar. Claro. ¿Y qué tan relevante ha sido? Porque el transporte, a como lo conocíamos en los 100 o 200 años, ha evolucionado y ha crecido de manera impactante, ¿no? Así es. Pero mira, antes de eso, Luis, sí, yo quisiera explicarle a la audiencia este asunto de la contaminación del aire, porque a veces no tenemos las cosas muy claras. Claro. El aire tiene un gas que se llama dióxido de carbono. Y lo tiene ahora y lo ha tenido siempre. Y si no lo tuviera, simplemente viviríamos en un periodo de glaciación y no podríamos habitar el planeta. Ya. Así de importante es el dióxido de carbono, ya, aquello que producen las industrias y aquello que contamina. Pero la pregunta es qué pasaba antes de que llegara, ¿no es cierto?, la industria. Sí, claro. ¿De dónde salía el dióxido de carbono? El dióxido de carbono sale de la actividad volcánica. Ya. Cuando vemos un volcán en erupción, están ocurriendo tres cosas. Por un lado está saliendo ceniza o magma, ¿no es cierto?, que es lo que viene del interior de la Tierra. Claro. Por otro lado está saliendo vapor de agua, Ya. así como los océanos recuperan su agua a través de la actividad volcánica. Y por otro lado están saliendo gases, que es metano o dióxido de carbono. Ya. Y este metano, cuando llega a la atmósfera, se transforma en dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono es fundamental para la vida. Eso no nos olvidemos y tiene que ser nuestro amigo y no nuestro enemigo. Pues bien, el dióxido de carbono forma una cúpula alrededor de la Tierra que impide que el calor del día se vaya a la atmósfera durante la noche. Ya, perfecto. Porque si así fuera, esto sería como la luna, entonces, que hay 200, 300, 500 grados en el día y cientos de grados bajo cero en la noche. No podríamos habitarlo. Por lo tanto, el dióxido de carbono es el ente regulador de la temperatura en el planeta. Y tiene que existir, como también lo es el vapor de agua. Ya, perfecto. A estos dos gases se les llama gases de efecto invernadero. Dicho esto, tendremos que reconocer que hoy día la actividad industrial está produciendo mucho dióxido de carbono, por lo tanto está creando muchos gases de efecto invernadero que impiden que el calor excedente se vaya al espacio exterior durante la noche. Si eso ocurre, evidentemente que el planeta se calienta, ¿no es cierto? Y si se calienta el planeta, está provocando el cambio climático. Claro. Ese es el fenómeno. Ya. Por lo tanto, si nosotros lográramos estabilizar el dióxido de carbono en unas 280 partes por millón, así se mide, 280 partes por millón de aire, partes de aire, esa es la ecuación ideal. Ya, como el clima o digamos, la proporción ideal. La proporción ideal, claro, exactamente. Entonces, si esto cambia, puede cambiar para mal. Sí, claro. ¿Qué pasaría si se paraliza la industria, por ejemplo, que contamina, envía estos gases a la atmósfera, y viene un periodo de poca actividad volcánica? Sí, claro. ¿Qué pasaría? Baja la concentración. Baja la concentración y entramos en un periodo de glaciación. Ya. Entonces, los periodos de glaciación que han habido en la Tierra se han debido mayoritariamente a que no ha habido mucha actividad volcánica y por lo tanto la Tierra se ha enfriado. Ya. Pues bien, si la Tierra se enfría, unos graditos por aquí, unos graditos por allá, no nos afecta quizás tanto en nuestro diario vivir. Ya. Pero si la Tierra se enfría de tal forma que la media sea bajo cero, como ha ocurrido en muchas etapas de la vida, simplemente no podemos seguir habitando el planeta. Ya. No habría se suficiente torna estufa. inhabitable, ¿no es cierto?
se transforma inhabitable. Por lo tanto, la naturaleza es muy sabia y durante los 3.000 millones de años que existe la vida en la Tierra, siempre el dióxido de carbono se ha mantenido en niveles aceptables y es por eso que el clima en la Tierra es de unos grados más en el día y unos grados menos en la noche. Ya. Pero si no fuera por esto, sería patético y no podríamos simplemente continuar con nuestro sistema de vida como lo conocemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la actividad industrial le inyecta a la atmósfera la friolera de 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, Ya. 30.000 millones de toneladas, o sea, es una cifra que no podemos retener en la cabeza casi. Pues bien, esta cifra evidentemente que es muy alta y Sí. eso hace que el dióxido de carbono ya no esté en 280 partes por millón, Ya. sino que ande por las 380 o 390 partes por millón. ¿Y eso altera el equilibrio? Absolutamente. Ya. O sea, la concentración de dióxido de carbono ha subido en un 40%. Y eso, a cualquier cosa que cambie un 40% Sí. en pocos años, altera todo, ¿no es cierto? Entonces, el problema acá es qué hacer para que no continúe aumentando la concentración de dióxido de carbono en cosas que sean manejables, porque Sí, claro. no podríamos decir, bueno, eliminemos al 90% de los habitantes de la Tierra, matemos se todas las puede, vacas, qué sé yo, claro. es imposible. Entonces tenemos que usar la racionalidad para esto. Ya. Fíjate que lo que más contamina, el 70% de la contaminación, o sea, del dióxido de carbono que se le envía a la atmósfera, tiene que ver con la generación eléctrica y tiene que ver con el transporte. Por eso que la generación eléctrica la voy a dejar para otro programa, porque es demasiado relevante. El transporte se contamina más o menos un 30% y la actividad eléctrica un 40 o más por ciento. Por lo tanto, detener la contaminación, al menos que no aumente, digámoslo así, depende de una cuestión de la voluntad humana. Un volcán con poca o mucha actividad volcánica, tú no lo puedes controlar. El volcán es lo que es nomás y no hay fuerza en el mundo que pueda paralizar eso. Por lo tanto, esa es la manera natural en que se contamina la atmósfera para bien, para estas 280 partes por millón. Pero ¿qué podemos hacer respecto del transporte, que es lo que nos concita hoy día? Hay muchas cosas que se pueden hacer Ya. con el transporte. Correcto. Bueno, una de las primeras que se hizo, ¿no es cierto?, eran los convertidores catalíticos. Ya. Tú te acordarás de hace unos 20 o quizás más años sí, atrás, ¿verdad? pero fue un tema ahí, Sí. toda una novedad incluso. Toda una novedad incluso. Entonces, estos convertidores catalíticos, ¿qué es lo que hacen? Uno piensa que se retienen este monóxido de carbono que producen los autos, pero no es así. El convertidor catalítico transforma este gas en dióxido de carbono, CO2. Ya. Entonces, el monóxido de carbono es un veneno puro. Ya, perfecto. El dióxido de carbono no es tan veneno. Entonces lo transforma en dióxido de carbono más agua. Ya. El agua no molesta. Sí, claro. Lo que produce, ¿no es cierto?, este monóxido de carbono es el uso del combustible fósil, es decir, el uso de la gasolina y el uso del petróleo, diésel, ¿verdad?, en los autos. Ya. A eso le llamamos combustibles fósiles, que contaminan. Correcto. Pero, en realidad, ¿qué es lo que contamina? ¿Es el combustible fósil u otro elemento ajeno? Claro. Y la verdad que si nosotros hablamos de gasolina pura, eso no contamina. Ya. Y si hablamos de petróleo puro, eso tampoco contamina. Lo que sí contamina son las impurezas que existen en estos combustibles. Ya. Entonces, la pregunta lógica es, ¿por qué no sacamos las impurezas del combustible para que no contamine? Bueno, porque es carísimo. Y Claro. cada vez las tecnologías nos llevan a combustibles más puros. Ya. Pero aún estamos bastante lejos de poder tener petróleo puro y poder tener gasolina puro. Llegar a lo óptimo, A digamos. lo óptimo. Claro. Y poder tener parafina pura. Ya. Esos son palabras mayores y sería impagable, digamos. Encarecería mucho para el consumidor el poder comprar un litro de eso, ¿no sé? Exactamente, imposible. Sería para andar a pie nomás, Ya. realmente. Entonces, la tecnología en el mundo, y en esto están las fábricas de motores, están bajo presión gubernamental de los diferentes países, intentando bajar las partículas que producen, ¿no es cierto?, y la contaminación que produce el uso de estos combustibles. Ya. Fíjate que Obama, porque bueno, nosotros pensamos en Chile. Aquí en Chile, en fin, un país más chico, con menos exigencias. Siempre pensamos que vivimos nuestra propia realidad frente al mundo, ¿no? Exactamente. Claro. Estamos tan abajo, tan lejos. ¿Qué importamos nosotros, no es cierto? La tecnología que nos llega automotriz es de segunda categoría porque las exigencias en Europa y en Estados Unidos son mucho mayores. Claro. Los autos son más caros también. Así es. Entonces,
cuando nosotros hablamos de los autos acá, tenemos que pensar de que usamos convertidores catalíticos, pero no los convertidores catalíticos que en realidad se usan en Europa, son otros estos. Estos son, hay que llegar a 500 grados por lo menos para que un convertidor catalítico haga este proceso de convertir las impurezas, las impurezas en que no sean tan impuras, digamos. Claro, así es. Y eso en Chile no es tan así. Por lo tanto, lo que produce la impureza del combustible, por ejemplo, son óxidos nitrosos, NO2, veneno. Dióxido de carbono. Nos molesta porque recalienta el planeta, pero no es veneno. Dióxido de azufre, ¿no es cierto? Eso también es medio veneno. Sulfuros de hidrógeno, también en poca cantidad, pero tampoco ayuda a la salud ni a nada. Entonces, en las grandes ciudades, donde hay muchos vehículos, como por ejemplo Santiago de Chile, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha contaminación en el aire. Cuando nosotros vemos fotos de Santiago en invierno, la verdad que no nos dan ni ganas de ir por allá, porque aquí miramos el mar y es siempre transparente. Hay un viento, sea norte o sur, y nos va limpiando cualquier vestigio de industria. Aquí nunca sufrimos la contaminación acá. No la sufrimos para nada. Pero por lo menos la atmosférica. Correcto. Pero y eso lo estamos sufriendo aquí a 100 kilómetros de acá, que es Santiago. Y ahí sí que la hay. Entonces, ¿cómo hacen las autoridades para limitar esto? En Santiago hay mucha industria, en Santiago hay muchas plantas térmicas que producen energía eléctrica y que contaminan. Y algunas están en pleno centro. Algunas están en pleno centro, exactamente. También en Santiago hay mucho vehículo, una proporción de casi un auto por habitante, un poco menos. ¿No? Así es. En Santiago están los buses, estos gigantescos del Transantiago. No puede Santiago no tener buses, ¿no es cierto? En Santiago están los camiones que pasan del norte a sur o del sur a norte, y muchos de ellos que pasan a descargar su mercadería en Santiago. Así es. Y tienen que soportar unos tacos gigantescos. Entonces, ¿qué puede hacer la autoridad para esto? Yo te voy a decir algunas cosas que han hecho autoridades de otros países donde pareciera que hay o más voluntad o más coraje para afrontar la situación. Están más preocupados del tema probablemente, lo toman más en serio. Claro. Fíjate que una de ellas, por ejemplo, y hay que pensar que el 90% de la contaminación industrial del mundo la aportan los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo. Pero los países del tercer mundo se la sufren nomás, porque a ellos no les llega, nada. Pues simplemente tienen que respirar un aire que ellos no contaminan y que el aire no es bueno. Entonces, es el tema. ¿Cómo reducir esto? Bueno, primero que nada por los combustibles. Tú no puedes parar el transporte que hoy día es a petróleo y a gasolina. No lo puedes parar, porque pararlo significaría detener un país, el funcionamiento, y eso no es posible. Pero sin embargo se investiga cada vez para limpiar más los combustibles, y las universidades del mundo están en eso, y las grandes automotoras, fábricas de autos, la Tesla, por ejemplo, la Mercedes-Benz, la DAF, tantas de estas que fabrican camiones grandotes, ellos están en el tema. El presupuesto de Chile para la investigación tecnológica, bueno, es casi irrisorio. Por lo tanto, Chile no está en esa parada. Ya hablábamos la otra vez que no ha sido ni siquiera tema de las candidaturas de los presidentes. Ninguno se ha referido al tema sobre eso. Eso es un buen punto. Sí, claro. Ninguno. Yo me leo todos estos programas, en fin. Pero sí, nadie efectivamente. Nadie. Sí, y esto de la contaminación, si es que lo mencionan. Claro. No sé si lo hacen por no asustar a la población o qué, pero es un tema que en Chile existe, y sobre todo en las grandes ciudades, Temuco, Santiago, por mencionar alguna. Entonces, esto de los combustibles tiene que cambiar. Entonces se dice, bueno, usemos combustibles eléctricos, por llamarle combustible a la electricidad. Claro, sí. Antes estaban los troles, ¿te acuerdas? Que andaban en Santiago. Bueno, en Valparaíso quedan algunos todavía. Casi son un patrimonio. Sí, exactamente. Están estos vehículos. Hoy día existen autos eléctricos. Yo no sé si en Chile habrán más de una docena, pero... Habían algunas pruebas y tienen ahí una toma de corriente para poder cargarlo. Exactamente. Entonces, pero así, en forma masiva, usar la electricidad, indudablemente que es una solución para no contaminar una ciudad en particular o un área en particular. Pero tendríamos que decir, ¿y de dónde viene la energía eléctrica? ¿Quién la hace? ¿Cómo se hace? Bueno, Chile es un país que, bien sabemos, podría solamente alimentarse de energía eléctrica por las caídas de agua que tiene. Pero hay otras razones, de las que no quiero entrar en detalle, que no se autorizan la construcción de grandes represas en Chile por razones que, al menos, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, nosotros en Chile tenemos agua y bien podríamos producir mucha energía eléctrica. Sí, Chile produce mucha energía eléctrica, pero todos sabemos que una gran mayoría de esa, casi un 90%, se va a la industria minera.
Se va a la industria minera, sí. Claro. Pero ¿cómo produce Chile la energía eléctrica? Sí. La produce en los años de lluvia, que no han sido particularmente los últimos, Claro. ¿verdad? La produce en un 50% por las caídas de agua, es decir, y eso no contamina Ya. por las caídas de agua. Pero cuando los embalses no tienen mucha agua, las autoridades, ¿no es cierto?, tienen que controlar el agua, porque no Sí. pueden gastársela toda de un viaje, Sí. y entonces entran a tallar lo que se llaman las plantas térmicas, que funcionan en base a carbón, petróleo y gas. Claro. Y estos son 3 combustibles fósiles que evidentemente contaminan. Eso se contamina. Entonces, es solución esto de los autos eléctricos, es solución en la medida que la electricidad se produzca en forma que no contamine. Sí. ¿Qué sacamos con tener un auto eléctrico si al otro lado de nuestra casa tenemos una planta térmica de estas que producen con petróleo, carbón y está contaminando todo el vecindario? Sí. Un paréntesis cortito. ¿Qué opinas tú, Juan, de la energía nuclear? Bueno, genial. Ya. Genial. La energía nuclear no contamina para nada en el Ya. plazo inmediato. Ya. Pero los residuos, lo que queda después que ya una planta tiene que, el uranio, digamos, desvanecido, Sí. ese uranio dura miles o millones de años. Sí. Y hay que meterlo... Y eso es contaminante. Claro que contamina. Entonces hay que meterlo en cajas de plomo y en otras historias dentro de las montañas. Que países que están en esto, ¿no es cierto? Argentina, por ejemplo, Brasil, en Europa hay varios que se alimentan de energía atómica. Ellos tienen que tener mucho cuidado con los residuos atómicos. No los puedes tirar tú a un río o a un mar. Ya. Dicen por ahí que algunos países lo tiraban al mar del norte. Hay otros que se los mandaban a África, parece, o al tercer mundo también. Claro, por Sí, supuesto. para por guardarlos supuesto. ahí. Entonces, ¿qué importa si es el tercer mundo? Claro. Mucho importa. Entonces, la energía atómica sí es una solución, sin duda. Ya. Para el problema inmediato te lo soluciona. Ahora, tiene el riesgo de un colapso. Sí, en Chile, claro. las autoridades a veces piensan que no es bueno porque aquí hay mucho terremoto. Sí. Si un terremoto nos destruye una planta que, por más que se instale entre las montañas por allá del norte donde no andan nada, Claro. en fin, pero podría causar un daño. Y, Sí, el problema es que necesitan agua para funcionar y normalmente las ponen ahí en la orilla de playa, Claro, los, sí, los exactamente. centrales nucleares, ¿no? Las ponen en Sí. parte, claro, pero está el agua de mar que hoy día Sí. se bombea mucho para Sí. la actividad minera. Claro. Y esa agua, bueno, esa agua enfría las turbinas y qué sé yo, podría ser reutilizable. No conozco mucho el tema, claro está, pero sí es una solución. Ya. Es una solución, pero cuidado con lo que sobra, digamos. Sí. Ahora, echar a andar una planta atómica no es comprarla en el mercado y ponerla en funcionamiento. No, me imagino. Son años, hoy día deben ser no menos de 10 años para lograr conseguir uranio enriquecido. Ya. O algún mineral de ese tipo, plutonio también. Entonces, es una solución, sí, pero que debe ser más pensada y puede ser como complemento de otras, creo Ya, yo. ¿no? perfecto. No solamente depender de eso. Pero bueno, hay otros combustibles como el gas natural, el biodiesel, el diésel ultra que le llaman, que contaminan muy poco o muchísimo menos de lo que es esto, pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo y eso no está fácil. Bueno, esto de los catalíticos, entonces, que transforman los gases contaminantes, ¿no es cierto?, en gases inertes, es un tema. Pero los catalíticos que usamos acá en Chile, según he leído, Ya. no son de platino. Y tienen que ser, porque es carísimo. Entonces, y tienen que ser de platino para que Ya. tengan un funcionamiento muy adecuado. Claro, y cumplan la función efectivamente de librarnos de la contaminación. Exactamente. Ahora, cuando uno va a la planta de revisión técnica y te meten qué sé yo, el ánodo, el cátodo, no sé, por el tubo de escape, ellos ahí están midiendo las emisiones. Pero esas emisiones son mucho más generosas que lo que son en Estados Unidos o en Europa. Entonces, por eso te decía que la categoría de los autos que llega acá a Chile o al tercer mundo en general, tiene una tecnología que no es exactamente de punta. Ya, perfecto. Obama, como te decía, él hizo aprobar una ley en Estados Unidos donde de aquí al año 21, o sea, aquí 4 o 3 años más, Ya. los autos tienen que haber, es decir, la industria automotriz tiene que contaminar el 27% menos de lo que lo hacía al año 2005. ¿entiendes? Ya, perfecto. Entonces, si estamos en esa, no hay duda que hay una preocupación a nivel mundial a la que me encantaría que las universidades en Chile pudieran sumarse, pero bueno, para eso se requiere de presupuesto, evidentemente. Claro. También hay otro tema que es importante, que es la carburación de los autos. ¿Te acuerdas tú esos autos antiguos que teníamos, que se yo, hace algún tiempo, Sí, que uno claro. apretaba el chicler de baja, Sí, de alta, qué sé así yo, es. y le iba aumentando, disminuyendo la capacidad de aire que ingresaba? Bueno, la relación, según leo por ahí, es de una parte de combustible por 14,7 partes de aire. Ya, perfecto. Ese es el ideal, que muy pocos autos cumplen. Si eso fuera así, también la combustión sería menos contaminante. La combustión ¿no es cierto?, de los combustibles dentro del auto. Entonces,
eso por un lado. La otra es el tráfico en las grandes ciudades, el tráfico. Fíjate que hay países que son geniales realmente, deben tener los medios para eso. Ellos le exigen a sus camiones, ¿no es cierto?, que deben cumplir además normas estrictas contra esto, que pueden desplazarse por las carreteras a la hora del día que lo estimen necesario. Pero para entrar a las ciudades a dejar su carga, lo tienen que hacer entre tal hora y tal hora. Ah, perfecto. De noche. Y eso, desde ya que encarece la recepción de la carga o la entrega de la carga a un camión, porque tienes que dejar personal nocturno, es todo un lío. Entonces, ya funcionan de esa manera. En el día los camiones no pueden circular por las calles ni carreteras de ciertas ciudades. Y yo creo que Santiago no debería estar lejos de eso. Así es. El problema de Santiago es que los camiones pasan de norte a sur y pasan por el corazón de Santiago. Sí, eso es. ¿Cómo vas a parar eso? Eso ya es más complicado. Entonces, esa es una. El otro es el uso de la bicicleta. Yo he estado en algunos países europeos y todos tienen de estas vías para la bicicleta, pero vaya vías, no son como las de acá, viejo, claro. créeme. Son vías que si un auto llega a chocar una bicicleta, el juez ni pregunta siquiera de quién es la culpa, es del auto. Ah, ya, automáticamente. En Ámsterdam Ya. tú ves verdaderas natas, unas señoras bien mayores. Y Ámsterdam es una ciudad bastante plana, te diría, ¿no? Por lo tanto, andar en bicicleta en el plano es más amigable que tener que subir y bajar Sí, cerros, claro, obvio. como sería por acá. Por lo tanto, la bicicleta es una cuestión que ya forma parte de la cultura de los europeos. Y esa cultura de los europeos yo creo que es como envidiable. Cuando a ellos les dicen, haga esto, lo hace. Ya, perfecto. Y hay que no lo haga, porque el que no lo hace generalmente es un extranjero, Sí, claro. no ellos. Es muy encomiable la conducta. Fíjate que también me tocó ver, por ejemplo, al cruzar el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia, que es un canal que tiene un montón de kilómetros. Ya. Yo pensaba que los autos iban uno detrás de otro y que los camiones iban uno detrás de otro, como es cualquier túnel aquí en Chile, Claro, que no así pasa, es, ¿no? así Pero es. no, ellos embarcan sus vehículos en un tren. Ya. Entonces los trenes hacen el recorrido para allá y hacen el recorrido para acá, eléctricos desde ya. Por supuesto. Claro. Entonces este tren llevará 100 camiones arriba o quizás algo Ya, menos. correcto. Pero es una cosa gigantesca realmente. Entonces, este tren va a unas velocidades que no son menores y vuelve a unas velocidades que no son menores. Desde ya no está contaminando. Claro, en todos los motores apagados. De la inmensa Sí, cantidad de vehículos. desde claro. ya, todos los Sí, motores apagan. sí. Entonces, en algunas partes del mundo están exigiendo también que el transporte en camión se haga a través de trenes con este sistema. Ya, perfecto. Así por arribita del suelo, no en un túnel. Ya, perfecto. Entonces, eso significa que están produciendo energía eléctrica, ellos contaminan mucho menos que nosotros en la producción de energía eléctrica, y por lo tanto, si el camión que con motores a combustión, diésel o qué sé yo, no va contaminando, tienes un ahorro en la contaminación importantísimo. Ya. Allá los trenes funcionan a velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora, el que menos te diría yo. Y las carreteras también son estupendas para los camiones, pero el camión cuando va acelerando va contaminando. Entonces, esa también es una solución. En otras ciudades dicen, muy bien, si usted quiere descargar en el día, porque, en fin, el camioncito ese que trae la mercadería y que ha manejado, no sé, 500 o 1000 kilómetros, va a quedar en los estacionamientos que hay fuera de la ciudad con su motor apagado desde ya, y ahí tiene que trasladar su mercadería a camiones más chicos que se mueven mejor en el tráfico. Sí, claro. Entonces, también hay culturas allá que no las tenemos acá, pero que Sí. vamos a ir a eso. Entonces, los camiones, por ejemplo, en la fabricación, hoy día no son esos camionotes que uno ve por la calle acá. Ya. Son camiones que están hechos mucho en base a plásticos. El plástico es más liviano que el acero. Y en base a duraluminio se llama. Ya, perfecto. Los aviones modernos, estos que tú has volado conmigo, esos aviones son de duraluminio. Ah, perfecto, ya. El duraluminio es tan fuerte o más fuerte que el hierro, pero pesa 1/10. Sí, claro. Entonces tú le puedes quitar peso a un camión si lo fabricas de esa manera. Y tan es así esta cuestión, que lo que te voy a decir parece irrisorio, pero es, fíjate que la Goodyear, la Firestone, Ya. la empresa de neumáticos Firestone, está fabricando en modo experimental unos neumáticos tan potentes como los que usan hoy día, porque tienen que tener muchas telas, porque el peso que llevan los camiones arriba es fuerte, pero fíjate que lo están haciendo en base a cáscara de arroz. Cáscara de arroz. Claro, y Ya. que pesa 1/3 que el otro. Y bueno, y quitarle 1/3 del peso de 20 o 22 neumáticos que tienen los camiones Sí, también contribuye. Sí, un mérito. Claro, o sea, el camión ya no va a tener el peso ese monstruoso que uno lee por ahí en la parte de atrás de los camiones cuando va la tara o Sí, la carga, claro, ¿te has fijado? así es, sí. Bueno, van a comenzar también a trabajar en eso. Y desde ya que está el otro asunto, que son los autos, es decir, los motores híbridos. Ya. Fíjate que cuando los autos híbridos, cuando frenan, ponen a andar un generador
y ese generador le transmite esa energía del freno ¿Ya? a las baterías. Entonces estas baterías, que uno de los problemas de estos autos es esa, que duran 200 kilómetros, ninguna batería de estos te alcanza para mucho más que eso, entonces tú la vas recargando en el camino. Ya, perfecto. Si tú frenas, lo haces con el motor. Y ese motor activa un generador. Y ese generador carga esta batería, porque los autos híbridos tienen muchas baterías dentro. Ya, no perfecto. solo la que nosotros conocemos. Ya. Sí, muchas baterías. Por lo tanto, ayuda. Fíjate que yo tengo un motorhome, una casa rodante, Ya. que le puse un panel solar en el techo para que generara un poco. Y ese panel carga a la batería. Y esa batería me permite operar todos los instrumentos del aparato y las luces internas. Ah, mira. Y entonces ya estoy ahorrando Sí, energía, claro. porque se la estoy robando al sol. Sí. En Europa, dentro de este grado de civilización que tienen, le han dicho a las empresas de transporte: mire, mi amigo, si usted quiere andar por las carreteras, tiene que cumplir esta norma. Y eso le va a costar un peaje, qué sé yo, de 100, de cualquier cosa. Pero si usted usa esta otra tecnología, ¿no es cierto?, y contamina menos, usted va a pagar 50 de peaje. Y si usted contamina, y si usted no contamina, porque tú puedes cargar baterías con paneles solares, no va a pagar peaje. Incluso el Estado es capaz de subsidiarlo en la compra de su vehículo o de su sistema para generar electricidad. Por lo tanto, hay una conciencia en el mundo, y leyendo de lo que es la fábrica de motores Tesla y la Mercedes-Benz, estos señores que deben tener toda la innovación y toda la tecnología del mundo, ya están sacando camiones de estos grandotes que tú ves en la autopista, que son eléctricos, camiones eléctricos, pero con un puro problema: que ese camión eléctrico demora 2 horas o 3 en cargar para un tramo de 200 kilómetros. O sea, ese camioncito tiene que ser para ser usado en 150 o 200 kilómetros, no para recorrer Chile entero. Entonces, si tú lo cargas en la noche, tienes tu camión preparado ya para el día. Y como si eso fuera poco, estos camiones son con piloto automático. O sea, va un chofer. Pero las carreteras son diseñadas de tal manera que pueden los camiones manejarse de esa forma. Ya, le pones el destino final nomás y llega. Y llega, claro, Claro. pero con los ojos abiertos del piloto ahí. Sí, claro, obvio. Y fíjate que dentro de esto, aquellas industrias que usan lo que son los paneles solares, que yo estoy enamorado por los que tengo en el parque ahí, porque me sale muy barata la cuenta de la luz, la verdad. Entonces, ellos subsidian a las empresas que tengan la intención de poner paneles solares en la industria de transporte, estamos hablando de eso, para cargar sus aparatos. Entonces uno ve fotografías en internet y ves una industria, no sé, que tiene una manzana, porque allá todo es así, pues, ¿no? Y tú ves que todo el techo de esa industria está lleno de paneles solares. Hoy día están los edificios solares también. Así es. Las murallas son Está muy de solares. moda aquello. Está muy de moda Sí. aquello. Eso es tremendo. Y para terminar, viejo, quisiera referirme un poco al tema de los drones. A ver, cuéntame eso. Hay países en Europa y en el Medio Oriente, algunos muy ricos, que ya dejaron de exigir, es decir, de prohibir la entrega de mercancías a través de drones. A través de drones, sí. Entonces, con eso te evitas la señora que va al supermercado, ¿no es cierto?, una vez a la semana, y que tiene su auto y que tiene que pagar estacionamiento y que el auto contamina, en fin. Simplemente tú le haces el pedido, si es que no se lo hace solo el sistema que tú tengas en tu refrigerador, al supermercado, y te llega un dron. Exigen condiciones para el dron, que haya un techo amigable y qué sé yo. Pero eso ya está funcionando. Así como la Uber ya está con sus autos sin chofer, no aquí en Chile porque no permiten las calles eso todavía, pero sí en algunas partes del mundo. También estamos en este tema de la imaginación ecológica de cómo debería ser la conducta del ser humano en el planeta. Y yo creo que estas grandes empresas como Tesla y como las Mercedes-Benz, que están en el campo de los autos híbridos, nos están dando un gran ejemplo Ya. de cómo hay que hacer, ¿no es cierto?, para colaborar a través de la contaminación del monóxido de carbono, que realmente nos hace mucho daño, a la atmósfera. Lamentablemente, los valores de los vehículos hoy día de ese tipo son caros. Sí, Todos claro. los vehículos en Chile son caros. Así es. Por lo menos para nuestro nivel de ingreso. Pero en el futuro quizás vengan algún tipo de subsidios. Quizás no para la persona que usa su auto, porque mientras más desincentivemos el uso del auto, mejor, porque contaminamos menos. Pero para la industria del transporte. De tal manera que los gobiernos, conscientes de que no hay que contaminar, un poco las autoridades promuevan algún grado de incentivo a las industrias del transporte para comprar vehículos, ¿no es cierto?, que contaminen al menos de lo que contaminan ahora. Esto va creciendo, es una maravilla. Chile hoy día produce el 20% de su energía eléctrica vía
esta vía de energías renovables no convencionales, llámese paneles solares, molinos de viento, en fin, y está siendo bastante líder, al menos en Sudamérica. Hay países nórdicos que tienen todo el dinero del mundo, pareciera, Claro. y que simplemente el diésel ya está fuera de foco y no lo usan excepto para cosas muy, muy, muy particulares. Por lo tanto, el mundo va en esa dirección. ¿Y por qué no? Ahora que vamos a tener un cambio de gobierno, Sí, claro. que nuestras autoridades incentivaran la investigación en las universidades chilenas de este tipo de cosas. Mucha falta que hace. Mucha falta que hace. Acá en el Parque de la Ciencia, yo te he contado, muy luego vamos a instalar acá una universidad para crear un centro de investigación juvenil. Ya abrimos ahora un centro de robótica importante y que está a cargo de chicos de 12, 13, 14 años, si no tienen más. Y ellos han sido entrenados por nosotros y hoy día ya están haciendo clase de robótica. Por lo tanto, es un mensaje un poco, perdona que pase mi avisito, pero Sí, claro. es interesante que la población de esta zona de Chile, que yo creo que no tiene tanta tecnología desarrollada, vaya entendiendo que están llegando personas de buena voluntad a tratar de remecer a estos chicos y que salgan del colegio con una formación más completa que la que actualmente tienen, sobre todo en el campo de la robótica, en el campo de la física, la química y la biología, donde ya vamos a instalar laboratorios para toda la comunidad. Bien, pues Juan, como siempre agradezco mucho las charlas de cada semana acá en la radio, hoy día hablando del impacto del transporte terrestre en la contaminación que hoy día tenemos, así que hay soluciones, pero falta la voluntad, como tú dices, ¿eh? Falta la voluntad y un poco la propaganda, hacerle Sí, claro. propaganda. No tenemos que ser sumisos hacia la tecnología extranjera que nos llega. No tenemos que ser, porque nos mandan para acá lo que está descartándose en otros lados. Claro. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener un grupo de jóvenes, y ojalá más que un grupo, liderados por universidades, con presupuesto, claro está, que vamos investigando en cómo mejorar las condiciones de vida en Chile y en el mundo. Bien, pues Juan, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias por la invitación. Juan Campino, como cada semana acá en Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Canal 2.